Sí, Susi, se cortó cuando Sí, empezabas a hablar, pero ya estamos nuevamente. mira, el otro día buscando qué ver en la televisión, en los programas que hay en Netflix, me encontré uno que se llamaba Conciencia y empecé a verlo y yo lo que nunca me hubiera imaginado es que los lasallistas durante 40 años taparon una cantidad y ahí va un programa muy interesante porque no se da uno cuenta cuántas congregaciones han caído en el error. Y no se trata de justificar, se trata de esperar que poco a poco la iglesia rectifique tanto error. Pero si tienen tiempo y no se escandalizan, son como 5 programas que se llaman Conciencia. Gracias, Susi. Sí, ha de ser interesante. Lo importante es tener criterio y no quedarnos solo con eso. Porque miren, es como volvemos, no se trata ni de justificar, ni de sentir, pues que dijera yo, bueno, yo me alieno, o sea, me alejo, porque pues la iglesia pues está re mal, ya no quiero saber nada de la iglesia, me salgo. No, o sea, eso se llama alienación, ¿verdad? Yo mismo tomo una forma de salirme. O justificar, no, bueno, esto le pertenece a todos lados, o minimizar. No, se trata de, sí, así es, pues así es, así, y tristemente es una realidad que hemos vivido, es una realidad muy dolorosa. Puede ser que no solo papas y obispos han estado metidos en el dictamen erróneo, posiblemente sí, pero estar machaca y machaca y machaca lo mismo no nos hace mejor persona. Entonces aquí viene la pastoral. La pastoral es formarnos y trabajar cada uno, no solo esperar, porque acuérdense que la iglesia somos nosotros. Nosotros tenemos que ir dando. Yo decía ayer a un sacerdote, bueno, si los sacerdotes por la pandemia no están formando, pues yo me sigo formando a todo el que quiera formarse. Y si hay alguien que quiere hacerlo, o aunque sea una sola persona a las 10 de la noche, yo me conecto a las 10 de la noche y les doy el tema. ¿Por qué? Tan linda. Porque realmente como iglesia eso me corresponde. Ese es mi lugar de formación. Entonces, si un sacerdote por otras ocupaciones no lo hace, ok, pues está bien, pero yo lo voy a hacer. Y entonces ahí no estoy ni en una situación pasiva, ni estoy en una situación de que voy a esperar no. Y las ideas que tengo que aclarar con todas estas teologías que también me forman a mí o me vuelven a recordar lo que yo estudié, pues entonces yo me doy cuenta que hay cosas que realmente la gente desconoce y por eso es que hay tantos errores, comentarios equivocados, ¿verdad? Pero por eso es importante la formación, ¿o qué dicen ustedes? No, yo creo que todo hecho histórico debe ser dado a la luz. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en México, nunca nos hablaban de lo que había sido la historia de México, sino lo que querían que oyéramos. Entonces, sí es un error grave tapar la verdad con un dedo. Sí, no se puede tampoco. Bueno, entonces, como seguimos hablando entonces de la pastoral, ¿verdad? Estamos viendo lo específico que podemos señalar, pues entonces vamos a encontrar que la pastoral no sale así como bajada del cielo, como invención de cualquier persona, no. Está arraigada en la cultura de Israel. Oigan esto. Primero, hay que recordarse que Israel tiene sus raíces, según la escritura, en Génesis, ¿verdad? Tenemos los primeros 11 capítulos de Génesis, que es una narración como ahistórica, o sea, fuera de la historia. Es decir, cómo el mal se desarrolla tan rápidamente que ustedes llegan en 11 capítulos y ya se destruyó el mundo. Y Génesis 1 y Génesis 2 y 3 da un poquito las características de la destrucción, que es el pecado. Luego, todo Génesis nos va a presentar esto, que Israel era nómada pastor, eran tribus. Por eso los patriarcas y sus compañeros eran
tribales, o sea, formaban parte de tribus. Por eso el patriarca era pues el señor de la tribu. Y lo que hacía el señor de la tribu era lo que hacía toda la tribu, ¿verdad? Nómadas, o sea, no estaban asentados en ningún lugar. Iban, y ahí entra todo el tema de que cuando llegaban a un territorio, y generalmente eran monarquías pequeñas, pues el nómada pedía permiso para pernoctar en su territorio, porque había territorios que ya estaban poblados, y estos nómadas pues no podían ser agrícolas porque no tenían tierra, eran pastores. Esa es la historia de Caín y Abel, oigan, porque Caín era agricultor y Abel era pastor. Oigan eso, que en el periodo de los patriarcas, pues todos los patriarcas fueron pastores, ninguno fue agrícola. Pero eso ya lo estudiamos en teología bíblica. Eran dos formas de vida, pero dos formas que se dieron a lo largo de los años, de los siglos. No van juntos. O sea, dos hermanos no vivieron esa realidad. Entonces, eso hay que tomarlo como contexto histórico y ver que la pastoral, su fundamento bíblico, aparece aquí. Nómada pastor. Y acuérdense ustedes que ya, y más ahorita la pandemia nos ha hecho énfasis en que aquí estamos por un rato, que somos peregrinos, o sea, somos nómadas. Vamos de camino, no vemos aquí nuestra morada eterna, dice Juan Pablo II. Por mucha casa, palacio o que sea, se queda, todo se queda. Entonces somos nómadas y somos pastores desde nuestra raíz cristiana, porque Jesús era judío, pues él tenía toda esta historia judía. Y eso es lo que él transmite. Entonces, el prototipo de estos pastores los tenemos en muchos lugares. Por ejemplo, si aquí no menciona, por ejemplo, en Génesis a José, pero de alguna manera José, el hijo de Jacob, pues de alguna manera pastoreó a su pueblo llevándolo a Egipto. No directamente como pastor, porque fue en medio de tantas circunstancias de traición, de eso, ojo con eso, porque quiere decir que el pastoreo, y esto lo va a razonar muy bien Pablo, que también ustedes ya lo estudiaron, y en Hechos de los Apóstoles, el pastoreo también se da en circunstancias adversas. Por ejemplo, José fue abriendo un camino a través de esas circunstancias adversas. Hay que leer el final del encuentro con los hermanos y el razonamiento que hace José, ¿verdad? Que Dios en su sabiduría permitió todas esas traiciones, injusticias para pastorear a su pueblo. Luego tenemos a Moisés, pues bueno, fíjense, después hay ese periodo enorme de 400 años donde pasa de haber llegado ahí como privilegiados y se vuelven esclavos. Pero luego vemos otro pastor, Moisés, ¿verdad? Primero vemos a los patriarcas que van pastoreando, luego vemos a José, que ya lleva otra dimensión, luego vemos a Moisés, ¿verdad? Que esos 40 años por el desierto, sigue siendo esto, nómadas y pastores. Luego tenemos a David ya sentado, digamos, como rey, pero hay que oír las oraciones, o sea, cuando tienen esa relación con Dios, el diálogo que hace, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, decía, yo no voy a estar tranquilo hasta que el Señor no tenga su casa. Y vamos a encontrar con Samuel dos posturas. Uno dice, bueno, ¿y tú me quieres hacer una casa si el cielo es mi techo y la tierra mi estrado, ¿verdad? Pero luego el pastor perfecto, Jesucristo, luego tenemos a los apóstoles, luego va todo ese proceso que lo estudiamos en Hechos de los Apóstoles, cómo van surgiendo nuevos apóstoles, en el caso de Pablo, luego nuevas necesidades en la comunidad donde no se podían quedar indiferentes los ancianos, las viudas, los huérfanos,
Y ahí empieza la acción de la iglesia, ¿verdad? Tampoco nos podemos quedar ubicados con glorias pasadas, porque también es cierto que el medioevo tuvo tantas cosas negativas, pero también podemos decir, pero fue en el medioevo donde se suscitaron un poco a finales y ya un principio después de Trento, donde se suscitaron, por ejemplo, los hospitales, las universidades. Eso ya fue saliendo después de Trento, casi ya salió el medioevo. Entonces, muchas veces la iglesia se defiende diciendo, bueno, pues es que tampoco solo hemos hecho cosas malas, también hemos formado las universidades fueron un impulso eclesial, los colegios, los hospitales, los orfanatorios, todo eso fueron acciones de la iglesia, acciones pastorales, acciones trinitarias, o sea, Dios que no abandona a nadie y se va desarrollando eso a lo largo de la historia. Un sacerdote, tal vez ustedes lo conocieron, que ya murió, el padre Bernardino, decía, nosotros no somos ni héroes ni fracasados. O sea, sí, la iglesia no es ni héroe, hace simplemente lo que humanamente puede y va a ser positivo en la medida que se abra la acción del Espíritu. Eso ya lo decía Santa Teresa de Jesús, que dicen que su carácter era terrible y que era bastante soberbia, dice, ¿verdad? La historia de ella. Entonces, había muchas quejas de su personalidad y de su manera como mandaba. Y entonces ella un día oye la murmuración de sus propias monjas, ¿verdad? Lo que ella se creía, lo que ella pensaba. Y entonces ella les dice, bueno, cuando me vean actuar de esa manera, sepan que es la Teresa la que está actuando así. Pídanle a Dios que me cambie. Y cuando me vean hacer cosas bien, pues es la Teresa que se abrió a la acción de Dios, es Dios actuando en ella. Agradezcanle a Dios que eso está haciendo. Entonces, es un poco eso, la iglesia es eso. En la medida que se abre cada miembro a esa acción del Espíritu, pues así van a ser sus acciones, ¿verdad? Y en la medida que se cierre, va a ser ella misma con sus propios criterios. Bueno, básicamente ahí tenemos esta parte y luego en los fundamentos de la pastoral, pues es lo que estamos hablando, ¿verdad? Esa idea, los fundamentos bíblicos, la idea del origen nómada del pueblo, los prototipos de pastor que los encontrábamos, y luego el Nuevo Testamento que nos lleva al pastor perfecto que es Cristo, luego Hechos de los Apóstoles que va surgiendo en los distintos pastores. Ayer teníamos el relato, pues, o la reflexión de Timoteo y Tito, antes de ese día la conversión de Pablo, y vamos viendo nuevos pastores que va suscitando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces así podemos llamar pastoral a la acción de Jesús en estas connotaciones bíblicas. Y también llamamos pastoral a la acción de la iglesia, que continúa esa misión con la fuerza del Espíritu Santo. Y esa es la acción trinitaria. Esa acción trinitaria es el fundamento. Eso es lo que teníamos aquí en la anterior. La acción trinitaria es el fundamento de toda acción pastoral, tanto de los pastores, de los apóstoles, de las primeras comunidades y de nosotros. Es en la medida que nos abrimos a esa acción del Espíritu. Y siempre tenemos que saber, como decía Teresa, que toda obra buena en nosotros es parte de la acción trinitaria en nosotros, que nos abrimos a esa acción. Está hecha en nombre de Jesús. Es lo que decimos en la Eucaristía, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. O sea, esa es la acción. Y que todo lo que Él es como fuente, Él sea la meta de todas nuestras acciones. Bueno, ahí va, y luego tienen ustedes más formas en estos fundamentos bíblicos en la página 1, en la doble página 1, página 2, porque no están numeradas, se fijaron, ¿verdad? No, sí no las numeraron. Ah, bueno, ok.
Entonces, luego en la 3, entonces van teniendo ustedes cómo se va desarrollando a través de la historia. La asistencia de la enseñanza, ¿verdad? La vida en común, eso tenemos en Hechos 2. La fracción del pan, la oración. Y cómo van saliendo distintas necesidades en la iglesia. Y esas necesidades tienen que buscarse soluciones. Sí. El tema es que como la iglesia, tal vez ustedes han visto la película de Juan Bosco, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta cómo él empieza como a querer ayudar a una necesidad específica que hay en Italia, pero él no tiene dónde y todo, y entonces él trata de llevarlo pues ya al seminario. Todos, como es una estructura, todos los demás se quejan, ¿verdad? Porque no, esto no. O lo mismo vemos con Martín de Porres, que él más adelante ve la necesidad de la enfermedad, de la pobreza y trata, pero los demás se quejan, siempre van a encontrar ese problema. ¿Por qué? Por tema estructural. Hay estructuras y hay otros que están haciendo otras cosas y esta persona que se enfoca en este tema pastoral de ayuda, pues está complicando a los demás, ¿verdad? En ese sentido, San Pablo fue realmente radical en su cambio. De ser tradicional, entendió lo que tendría que ser seguir a Cristo, ¿verdad? Cosa sí, que la iglesia le ha costado tanto trabajo por la jerarquía. Exacto. Por eso dice aquí, en la página 3, cuando Pablo tiene que optar por medidas concretas, ¿verdad? En el caso de que si los judíos, los judaizantes, que si la carne, que si la circuncisión, toma, dice, una decisión acomodada a su manera concreta de ver. No toma una decisión acomodada a su manera concreta de ver, sino que hace teología de la universalidad de la salvación. Por eso, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Lo importante es que todos se salven. Entonces, si tú puedes comer carne, porque si eso, ya sabes que los ídolos no existen y eso tú eres libre, entonces si tú vas a escandalizar a otros y los otros no van a poder salvarse a causa de que tú te comas un churrasco, no te lo comas, pues. Pero tampoco lo hagas a escondidas, o sea, no, porque hubo un tiempo del puritanismo que fue eso, que para no escandalizar al otro, entonces hay que hacerlo a escondidas, que para no escandalizar, mejor hay que callarse. Entonces, hay que buscar esa parte, esta parte de Pablo hay que entenderla, ¿sí me captan? Sí. Sí. Porque sí, está bien no escandalizar, pero hay que entender qué es no escandalizar, porque no escandalizar no quiere decir que todo lo haga a escondidas, para no escandalizar, porque eso fue el tema del puritanismo, ¿se recuerdan? Ajá. Que estuvo muy de moda en la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo eso no, que no lo vean, que si vas a hacer eso, que no lo vean, porque si se escandalizan. Eso todavía existe un poquito, ¿o no? Entonces dice que no se entiende una acción pastoral nueva sin una teología que lo sustente. Es decir, tiene que haber un razonamiento desde la escritura que vaya fijando esta nueva o esta propia tradición. Y otra vez, tenemos que partir del concepto soteriológico, o sea, soter es salud, ¿verdad? En griego, soter, salud. Y entonces es la salvación, el concepto de salvación. La iglesia existe para llevar a la persona y el mensaje salvador de Cristo. No tiene, no, los temas no son morales ni son, que dijera yo, apologéticos, son salvadores. Ahora, que dentro de eso va a entrar la moral, la apologética, todo lo que ustedes quieran está bien, pero no es ese el centro del mensaje. El mensaje, el centro del mensaje es una buena noticia. ¿Y qué es Jesús? El Salvador, ¿de qué? Del género humano, no solo de los judíos, sino de la humanidad, ¿verdad? Entonces es como querer acercar, esa es la pastoral, acercar a esa humanidad a Cristo, que es realmente el Salvador. Eso lo dice Pablo claramente
cuando unos seguían a Apolo, otros a Pedro. Y dice, ¿acaso Pablo, Apolo, Pedro murió por ustedes? No, el que murió fue Cristo. El Salvador es Cristo. Y acuérdense ustedes que ese es el tema de la Navidad, la encarnación. Su nombre es Jesús, que significa Salvador. Entonces no podemos perder, esa es la parte central de la doctrina, la parte central de la teología, lo importante del cristianismo. Es la salvación de la humanidad, no solo mía, porque ya San Agustín va a decir, ¿verdad? Nos salvamos en racimo. No es que yo esté buscando solo mi salvación y que yo no peque y que yo me voy al cielo. No es, eso no es la de todos los demás. Entonces dice, es importante ese concepto de salvación, de iglesia, que se haga visible y captable en las acciones pastorales. O sea, no es cuestión de ocuparse en las cosas, es decir, yo me ocupo en las cosas de Dios y que Dios se ocupe de las mías, así dicen algunas personas. No, no se trata de eso. Se trata de estar inmersos en la acción salvadora que Cristo ha propuesto, ¿verdad? Él como cabeza. Y entonces así, poco a poco la iglesia ha ido ordenando su vida, sus ministerios a ese servicio, ¿verdad? Y va destacando la tarea de conservar la herencia de los apóstoles y del magisterio, ¿verdad? Con una recta doctrina. La teología clarifica y ha situado la problemática de la acción, pero la acción ha sido decidida por las distintas cabezas de la iglesia, que son también cabezas pastorales. Acuérdense ustedes que cada iglesia tiene por eso su obispo. Ayer veíamos eso con Timoteo y Tito, que Pablo no puede quedarse ahí en cada comunidad que forma. Entonces él deja a cada representante y estos son los obispos. Aunque ustedes saben perfectamente que Pablo pertenece a otra camada, pues, porque no es de los 12, pero igual se sigue ese proceso de la pastoral. Entonces ahí podemos encontrar esa acción de la iglesia y ahí podemos encontrar sus raíces. No se asusten entonces en la lectura complementaria que va como creo que en la página sería 6, 2, 4, 5, serían las 5, que la definición, las relaciones con la ciencia y la historia va dirigida directamente a los sacerdotes. Cuando ustedes lo lean, pues den cuenta de que originalmente así fue. Que poco a poco, y eso hay que entrar con Vaticano II, por lo que les sugiero tener a Vaticano ahí cerca con Gaudium et Spes y Lumen Gentium, que es lo que vamos a ver en la sesión 2. ¿Dudas, preguntas? Porque ya las van a llamar. Gracias, Betsaida. Mira, ¿y de qué se trata la diapositiva 7? Pues como que es para terminar el capítulo. ¿Cómo así la diapositiva 7? La 7 Después de fundamentos bíblicos, esto. Ah, esa me la salté, ¿verdad? ¿O no, Sí. no la vimos? Sí, Ah, lo saltamos. pero se las dije. Es Sí. hacer pastoral, hay que hacer teología de la salvación. O sea, perdón que no se las pasé, pero sí se las dije. Sí, porque hablaste de soteriología. Exacto. La teología de la salvación es la soteriología. Entonces, para hacer pastoral hay que hacer teología de la salvación. O sea, hay que entender el tema de la salvación. Porque esa salvación es la universalidad, ¿verdad? Para toda la humanidad. Y por eso la salvación, o sea, la soteriología, sustenta la pastoral. La clarifica y la sitúa en el problema particular y la lleva a una acción, ¿verdad? O sea, que la base de la pastoral es la soteriología, o sea, la teología de la salvación, que es la que vimos como parte, que no la teníamos específica en la teología bíblica, pero sí les hablé de ello y creo que les mandé un documento, según recuerdo. ¿Sobre qué punto?
soteriología. Bueno, es que todo el tiempo lo reforzaste. Sí, pero Todo me el tiempo. recuerdo que les mandé un material para que lo leyeran, que tú me dijiste que estaba muy denso y que estaba como, que lo habías empezado a leer, pero que estaba no muy fácil de leer. Ay, ya no me acuerdo. Con la memoria que me cargo. Bueno, ahí lo tienen, búscalo entonces porque forma parte, y lo mismo forma parte ya Vaticano II en esta historia de la teología pastoral, que ya hemos visto un poco el nacimiento y el desarrollo de esa teología, pero ahí es donde vamos a entrar con Vaticano II, porque entra en la segunda, pues en la fase casi que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué dijiste, Ya nos Gaudium et llamaron. Spes? ¿Cómo? Mencionaste Ya nos llamaron. Ya las llamaron, dice Gildita, y tú, Susi, preguntas que lo que estoy diciendo es de Vaticano II. Tener Gaudium et Spes y Lumen Gentium para la otra semana. Gracias, Betsaida. Ok. Chao. Gracias, Betsaida. A la Gracias, orden, Betsaida. Betsaida. Aprovecho y te hago una pregunta, Betsaida. Dime. Fíjate que cuando rezamos el rosario, un día le digo a mi hermana, de los misterios del rosario hay uno que es la presentación de la Santísima Virgen para su purificación, la presentación del niño Jesús y la purificación de María. Le digo, eso ya lo deberían de haber corregido en todas las hojas de cómo rezar el catecismo. La Virgen no tuvo pecado, era pura desde el principio. Me dice mi hermana, no hay que seguirlo diciendo. Entonces, no se trata de decirlo o no decirlo. ¿Estoy equivocada? ¿La Virgen era totalmente pura? Sí, básicamente tendría más que enfocarse, creo que así es como se presenta hoy, la presentación del niño en el templo. El misterio es ese, la presentación del niño en el templo. No habla de la purificación. Ok, se lo voy a... Sí, porque yo dije, bueno, voy a preguntar, si tanto es mi necedad, pues voy a preguntar. Y sin embargo, mira, por ejemplo, Candelaria, que es el 2 de febrero, va a hablar un poco de eso. Ya nos mandaron la carta apostólica para la vida consagrada. Mira, otro punto. Mi hermana le preguntó al padre, hablando sobre, no me acuerdo qué fue lo que le preguntó. La unidad de los cristianos y la unidad por la paz en el mundo. Y le dijo, pero es que los budistas y los confucianistas también tienen derecho al cielo. Le dijo el padre, ellos no son bautizados. Ya mi hermana, cuando vio tal cerrazón del padre, ya no le discutió. Pues por eso es el tema de la misión. Porque por eso dice, ¿verdad? Que nosotros no somos proselitistas. O sea, nuestro objetivo no es tener gente en la iglesia. Ese es el proselitismo. Esa no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es misionar, o sea, llevar a Jesús. Esa es la pastoral. Llevar a Jesús, pues justamente para que entren en contacto con Él y descubran la riqueza de su persona y de su mensaje. Entonces, es muy diferente el proselitismo, porque el proselitismo lo que quiere es llenar sus templos. Y la misión no pretende eso, sino pretenden que encuentren a Cristo. Ese es el objetivo. Entonces, esa es la función pastoral que tiene que ver con la misión. La estoy invitando a tomar este curso, pero como es prediabética, se levanta un poquito tarde, pero bueno, a ver si la logro, ¿ok? Gracias. ¿Ya en tu casita nueva? ¿Todo listo? Ahí todavía vamos pasitos para adelante, pasitos para atrás. Bueno, pues que resulte todo rápido para bien. Gracias, Betsaida. A ti, adiós. Chao. Hola, Betsy. Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Pues bienvenida. Adiós, bien, gracias. Lograste pasar todos los muros humanos. Ay, sí. A la hora, sí. Sí, qué bueno. Sí, al final, digamos, ya dispuestos para salir. Ahí tuvimos problemitas con estos problemitas actuales. Así es. Pero, en fin, hubo que torearlos para poder, pues, estar pendiente de las noticias y
y del mismo lugar donde nos fuimos a radicar esa noche, porque imposible, estuvimos ahí batallando, yendo y viniendo, y la Así cosa es, no se aclaraba. así es. Bueno, gracias a Dios ya estamos aquí y en actividades. Mira, Ver- Betsy, con relación al manual, me fijé que está, pues, no sé si se descompaginaría o ¿cómo se llama? Los párrafos, hay unos párrafos que se cortaron, que como que hubiera ¿qué? Una franja en blanco, digamos, en un párrafo, lo entrecortaron, digamos así, como te dijera yo, Pero ¿por dónde que dice sería? que, ¿Por dónde? Mira, en varias páginas lo hallé, menos mal que al ponerle la página a las, pues al ponerle, cosa, al numerar las Número. páginas, Ajá, ajá. sí, número, ahí me fijé, entonces lo compuse, pero sí me da pena, porque sí son varias cositas por ahí, entonces quisiera yo enviarte la copia ya, Ay, digamos, impresa. gracias, te lo voy a agradecer. Pues mira, yo ya la tengo impresa, pero Ujú. no me he fijado en eso porque a mí me hicieron el favor de imprimirla a otra alumna de otro, que está en el centro. Ajá. Entonces, no he visto eso que tú dices, porque originalmente las diapositivas las estaba haciendo desde el teléfono. Entonces, he ido adelante, pero con el teléfono, ya hasta esta semana que me trajeron las copias, no he visto eso que tú me has dicho. Sí, pues como te digo, es tal vez cuestión de que en el momento de abrirlo, tal vez se descompaginó, se abrieron esos párrafos, Espacios. pero realmente, o bien fue edición, digamos que por decirte, pongamos, terminaba el párrafo, tal vez terminó la página como lo editaron originalmente, dejaron, digamos, como el margen para la siguiente. ¿Sabes qué pienso que pasó? Que Ajá. al numerarlas te pasó eso. Porque yo estoy revisando y no tengo eso. Bueno, Pero no las tengo numeradas. Yo fíjate que creo, no fue por numerarla, pues al menos yo la numeración la hice hasta el final, porque iba a accionar la numeración automática que tiene los documentos de Word cuando yo empecé como a pasarla con el cursor de la compu, empecé a pasar las hojas y ahí es donde me fijé. bueno, ok. Bueno, si quieres, pues con gusto te la envío. Gracias, te lo voy a agradecer, sí, por cualquier cosa. No Sí, sé qué, ahorita estaba y está revisando. encuadernado de una vez. Ay, que Dios te lo pague. Bueno, pues Sí, muchas porque gracias. eso es más fácil, pues tenerlo como libro, ¿no? Para no perder las páginas volando. Máxima Así que es. en tu caso no las tienes enumeradas. No, no las tengo Va, numeradas. está bien, entonces lo voy a hacer porque sí fui adecuando esas páginas. Ujú. Gracias, Ana Luz, te lo Está agradezco bueno, ok, muchísimo. perfecto. Entonces, Y me alegro que durante, estés bien y ah, bienvenida y ya sabes que estamos a la orden. sí, gracias, Betsy, igualmente por este lado. Va Ok, pues, que un estés abrazo. bien, fuerte Igual. abrazo, gracias.